Le he cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas. El hidalguense Zacahuil, y se le hizo agua la boca a Alejandro. Sí. Los venden por la ciudad ahora, andan gritando Zacahuil. Bueno, por donde yo vivo. Oye. Y ay, qué ricos son picosos, porque es un tamalito, el Zacahuil. Hay de pollo y de cerdo, pero picosón, pero muy rico. Pero originalmente es un gran tamal. ¿Que no es un tamalote? Sí. Ya no hacen esos tamalotes, pues es para venta individual, valen poquito. Ese yo creo que era como para fiestas, ¿no, Maneli? Ese es para que fiestas. todo mundo llegaba y se partía su parte de tamal. Sí, como un pastel. Lo repartían entre los invitados. Es que el hidalguense, hoy nació un hombre que me cambió la vida y eso que no lo conocí. Pero lo veía en la tele y me gustaba mucho. Sobre todo me gustaba mucho la manera de ser. Era un hombre duro, recio, violento hasta en la voz. Ricardo Garibay. Hizo mucha tele. Y a mí me cambió la vida porque hablaba de libros, entonces ya no necesitabas leer el libro, sino que él te hacía un resumen de lo que se trataba el libro. Se supone que él te estimulaba a leerlo, ¿no? No decía, leíste La Guerra y la Paz, no, pero a Guerra hablando de... A Garibay. A Garibay hablando de... No, sí, y sí. También lo hacía la dramaturga, hombre, Marusha Villalta. Marusha. Tenía su programa de... Sí. Y el inefable Severo Mirón. Sí, claro, también. Claro, pero este era yo creo que el más... Bueno, Severo era también muy atractivo, pero este era muy claro en sus ideas, muy notorio. Y sí, él mismo tiene películas y obras que valen la pena. Habla de su infancia en una de ellas, cómo se rentaba para cazar ratas. Eran tan pobres en su familia que su trabajo cuando era niño era que le pagaban por matar las ratas de algún lugar. Y a eso se dedicaba cuando era pequeño. Emigra a la Ciudad de México, en donde dice que hizo creo que 4 carreras y ninguna terminó. 3. Hizo 3, Derecho, Filosofía y Psicología. Pero ninguna se titula. Sin embargo, decía que su afición era escribir, leer y escribir. Y eso era lo que lo mantenía vivo, interesado en todo. Tiene 2 películas en las que él escribe el guión que me gustan mucho. El 1000 usos. Ajá. Y la de El Púas, en la que participa él. No, pero esa no, película no, tiene otra película pero una más. del oeste, ¿no? La de... Los Hermanos del Hierro. Hierro. Los Hermanos del Hierro es una de las mejores películas del cine y él las escribió, obras de teatro, ensayos, un montón de cosas. Pero sobre todo en la televisión. O también me gustaba mucho Discutiendo con Germán Dehesa. Tenía un programa que se oía mucho en casa con Germán Dehesa, donde discutían. Y era muy interesante ver sus opiniones, sus puntos de vista. Pero la voz, sobre todo la voz, ¿tiene la voz de Ricardo Garibay? A ver, vamos a escucharlo porque les digo... Era muy regañón. Siempre fumando. Siempre traía un cigarro o un encendedor en la mano. O regularmente porque se sentaba a exponer sus ideas. Y sí era muy regañón. Pero muy duro. Una bata de seda japonesa. Sí, muy atractivo me resultaba a mí sus enseñanzas. Tengo aquí una serie de ideas un poco fastidiosas sobre el asunto, pero estoy seguro que el doctor Dehesa, a quien no he visto desde el programa anterior, trae algo de más cuantía. Pues por lo menos un doctorado ya, según usted. No, yo lo que he estado pensando y que me parece que valdría la pena reflexionar aquí delante del público, sería que finalmente la frivolidad, que es el tema que nos ha ocupado, es una función del ocio.
el ocio. Entonces, yo creo que aquí sería muy interesante platicar un poco acerca de este asunto que es el ocio, porque por una parte es un tema totalmente satanizado. No sé si usted recibió educación en su infancia, tengo graves sospechas de que no, pero si la recibió, usted recordará cómo nos decían que era terrible estar ociosos. Mire usted, yo recuerdo mi infancia como una verdadera plaga. Ajá. Por la constante prédica en contra del ocio. Sí. No me dejaban estar ocioso nunca. Nunca, a mí tampoco. A toda hora tenía que estar ocupado en lo que yo consideraba que era un montón de tonterías, pero había que estar ocupado. Entonces había que hacer tarea y le compraron una cosa espantosa que se llamaba Tinker Toy para armar unas estructuras que nunca alcanzaban ninguna forma reconocible. Mi pobreza no me llevó hasta el Tinker Toy. No. Yo le ayudaba a mi padre en sus trabajos de carpintería y de jardinería. No sé qué sería el Tinker Toy. Eso debe haber sido cosa para niños burgueses, horribles. Sí, yo no pertenecía tampoco. Mi infancia también se dio en los más bajos estratos de nuestra sociedad, pero yo tenía primos ricos y ellos sí tenían Tinker Toy, eran igual de estúpidos que yo, entonces entre todos juntos lográbamos destrozar el hermoso. Era como aquello que se llamaba mecano. Mecano, nada más que era con puras piezas de madera. Ya. Y todo esto era para no estar ociosos, ¿sí? Cuando por otro lado, el ocio yo creo que es el único terreno en el que puede florecer el arte. Sí, ¿verdad? Yo recuerdo mis lecciones con don Edmundo Gorman, que nos decía, imagínense a un Voltaire que hubiera tenido que trabajar, no hubiera podido ser Voltaire. Su familia tenía una fábrica de cerámica, él periódicamente recogía las regalías de aquella fábrica de cerámica, y entonces Voltaire se dedicó a ser Voltaire, ¿sí? Es fruto del ocio. En busca del tiempo perdido, el libro que tantas veces hemos invocado aquí, pues es fruto del ocio, como casi todos los grandes libros de la literatura universal. Hay alguien que tiene que, porque además es muy bonito ir al origen etimológico de la palabra ocio. ¿Cuál es? Y oponerla a lo otro, al negocio. Ah, ya. Que es la negación del ocio. Ya, ¿sí? claro. En la vida hay dos caminos, o el ocio o el negocio. ¿Usted por cuál opta? Mire usted, en la vida hay dos caminos que equivalen a eso, de los que habla Kierkegaard, que son los ocupados y los preocupados. El preocupado es el hombre del ocio, y el ocupado es el hombre del negocio. Es la hormiguita que va y viene acarreando prodigiosos miligramos, diría Pellicer, y verdaderamente son miligramos los que acarrean los hombres de la ocupación. Sí. Yo prefiero, no por diligente, sino tal vez por Aragán, el ocio o la preocupación. De quien no sé que haya tenido tan poco trabajo a la manera de Voltaire es de Gorman. Parece ser que él sí le tupía al ocio, claro. Ahora, yo diría esto, me parece terrible la condena a priori del ocio. Que es uno de los principios en los que se nos educa. Siempre hay que estar haciendo algo. Sí. Como si eso ya fuera de por sí productivo, importante, cuando lo que estamos haciendo es puras tonterías. ¿Recuerda usted en la infancia que si algún muchacho se abstraía un poco, se decía de inmediato que estaba cayendo en la tentación del pecado? Sí. Abstraerse, contemplar, imaginar, estar con las manos una sobre otra, era tentar al demonio, era buscar el pecado. Y casi siempre relacionaban el pecado con alguna forma un poco exasperada y además inocente del sexo. Sí. Entonces, si uno estaba sin hacer nada, recibía de inmediato algún encargo, muy tonto, sí. Pero en otras ocasiones inclusive le pegaban a uno por no estar haciendo nada, que era cuando más se estaba haciendo, sobre todo un niño. ¿Recuerda usted también aquellos dichos miserables? La ociosidad es la madre de todos los vicios, sí. ¿No? O la pereza, y aquella otra, los niños no deben levantarse tarde, porque de grandes no deben dormir hasta tarde, porque de grandes no se quieren levantar. Sí. Todo era para mantener a la pobre uno mejor, criatura. Trabaja, niño, sin cesar trabaja. Claro. Que la frente honrada que en sudor se moja, jamás ante otra frente se sonroja, ni se inclina a servir a quien la ultraja. Y es la realidad de la vida, es precisamente todo lo contrario. Sí. Los que trabajan son los pobres y tienen que estar inclinados siempre ante quien los humilla, de la mañana a la noche.
Todo se nos enseñó al revés, porque, ¿por qué? No fuimos educados en la maceración del noble ocio. ¿Por qué, Germán? ¿Por qué? Porque sí, porque... ¿Catolicidad? Catolicidad por una Y parte. está discutiendo con Germán de esa. Sí, eran de filosofía muy distinta, pero Sí. ahí creo que se acoplaban. Pero fíjate que tenía una característica, Garibay. Él decía ya, como el sí alemán. Ah, Cuando asentía contigo te decía ya, ya. pero no era el ya en español, como diciendo ya te entendí, sino ya, el ya alemán, el sí. Pues se volvió uno. Era una manía que él tenía. Sí, un hábito. Y ni quien le reclamara porque te rompía la cara, ¿no? Esa impresión me daba siempre, pero su autoridad es que no titubeaba en sus ideas. Las No. tenía muy claras y las expresaba de una manera muy firme. Por eso te convencía rápidamente. Pues ahí está Ricardo Garibay, que un día como hoy nació.